Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Quisiera agradecer a Patricia Solives que nos acompaña esta noche. Ella es dietista, nutricionista del Hospital Provincial de Castellón y va a acompañarnos esta noche con el tema para hablarnos sobre espesantes. Nos venía comentando que la posibilidad de hacer algún taller, que digamos que es la parte práctica lo que puede complementar, digamos, esta parte más teórica que nos va a presentar hoy. Así que bueno, conversaremos para ver la posibilidad. Patricia, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que también nos está acompañando Ana, que está por allí. Así que muchísimas gracias a las dos por acompañarnos esta noche. Y bueno, dejo de compartir para que puedas compartir. Pues bueno, voy a hablaros un poco de cómo comer sin riesgo para personas con disfagia, cómo utilizamos también los espesantes. ¿Mm? Realmente, a ver, esto no me pasa, ¿no? Vale. El objetivo que tenemos siempre cuando hablamos de alimentación en pacientes con disfagia es conseguir siempre una alimentación que sea segura, equilibrada y suficiente. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que intentar siempre mantener el placer de comer porque en nuestra sociedad es básico. Sabéis que cualquier reunión se hace alrededor de una mesa y tenemos que mantenerlo. Y aparte, tenemos que intentar con todo esto, con este pack, mejorar la calidad de vida. Vamos a hacerlo siempre evitando que hayan aspiraciones, neumonías por aspiración, que son muy frecuentes. De esta forma será una alimentación segura y también evitar que aparezcan deshidratación y déficit nutricionales. Es una etapa muy importante de crecimiento, hay muchos cambios y los déficits nutricionales pueden dar lugar a una disminución o una alteración en la curva de crecimiento. Y aparte, sabéis que la deshidratación es un gran problema también cuando aparece la disfagia, con lo cual son los dos grandes ítems que tenemos a tener que tener en cuenta para conseguir que sea una alimentación eficaz. Como veis, es la seguridad y la eficacia lo que vamos a buscar siempre en aquellos niños que tengan disfagia. ¿Cómo conseguimos que la alimentación sea segura? Pues siempre modificando la consistencia de la alimentación. Sabéis que podemos tener problemas con los líquidos, con los sólidos, pues tenemos que ir viendo, o sea, a partir de una alimentación que sea sólida, transformarla en una alimentación que sea adaptada para que sea segura. Y dentro de los diferentes alimentos, pues ir consiguiendo las diferentes consistencias. De esta forma vamos a ir hablando de la alimentación líquida, cómo podemos ir transformándola, todos los líquidos, bien en consistencias miel, en pudding o en néctar, y los sólidos, transformarlos también en alimentos que sean bien de fácil masticación, bien sean alimentos que sean con una consistencia blanda mecánica, que sean más fáciles de masticar, más fácil de formar el bolo, o bien una dieta triturada. Nos vamos a ir manejando con estas diferentes consistencias y texturas. Fijaros, los líquidos son muchos los que tenemos que beber a lo largo del día. Pensar que pueden ser 4, 6, 8, depende del tamaño y de la edad, pero son mucho volumen que vamos a tener que transformar en consistencias diferentes de la líquida para que sea segura. Puede ser bien una consistencia néctar, que es como si fuera un zumo de melocotón, un zumo de tomate. Fijaros que la diferencia entre el líquido y el néctar es que ya seguimos pudiendo beber del vaso, con una pajita también si suerben los niños también pueden tomarlo, pero cuando meneamos el vaso vemos que dejan un halo alrededor del vaso, es una consistencia un pelín más densa y esa sería la consistencia néctar. A continuación pasaríamos a la consistencia miel, o sea, consistencia es como si fuera la miel propia o un yogur cuando lo meneamos o la natilla, es una consistencia más densa. Ya no la podemos beber de un vaso, es un poquitín más difícil beberla del vaso, un yogur pues es más complicado. Con una pajita ya no podríamos sorberla, no tenemos suficiente fuerza ni nosotros para poder conseguir que ascendiera por la pajita. Y bueno, yo creo que los alimentos de referencia sería bien la
como os he comentado, bien la natilla o un yogur cuando lo movemos, es una consistencia un poco más densa, con una cuchara va cayendo en forma de gotas, con un hilo un poco más denso, ¿no? Y esa sería la consistencia miel. Y a continuación pasaríamos a la consistencia pudding, que es como si fuera una cuajada, un flan, es una consistencia que evidentemente ni se puede beber, ni se puede solver con una pajita, se puede tomar solamente con una cuchara y mantiene la forma a lo largo de toda, bueno, desde que la cogemos hasta que nos la metemos en la boca. Es un bloque continuo. Esas serían las consistencias. ¿Cómo espesamos todos los líquidos? Pensar que no solamente tenemos que espesar el agua, ¿no? El agua es la principal fuente de hidratación, pero a lo largo del día vamos a tomar otros líquidos diferentes, como puede ser un vaso de leche, que vamos a tener que modificar la consistencia, o puede ser un chocolate o café, si toman ya, o un zumo de naranja, o cualquier zumo de cualquier bebida de frutas, podemos tenerla que espesar porque no es segura en su forma original. ¿Y qué es lo que se suele utilizar normalmente? Para, pues fijaros, podemos utilizar desde maicena, que es lo que se suele utilizar, cereales, algo de copos de patatas a lo mejor para espesar algún puré que se ha quedado un poco claro, o incluso la cola de pescado, la gelatina, o fruta también se puede utilizar para espesar cualquier zumo de fruta. ¿Cuál es el problema de todos estos alimentos que se suelen utilizar para espesar? Aparte de que vamos a aportar un extra de calorías que en determinados momentos nos puede interesar y en otros no. Y aparte de que vamos a cambiar el sabor del alimento original, pues el único problema es la estabilidad. Pensar que todos estos alimentos, a pesar de que añadimos estos alimentos extra para espesarlos, no vamos a conseguir una estabilidad desde que introducimos la comida en la boca hasta que hacemos la deglución continua. ¿Esto qué significa? Que va a ser peligroso, que la seguridad no va a estar presente a lo largo de todo el acto de la comida. O sea, desde que introducimos el alimento de cualquier puré, cualquier preparación en la boca del niño hasta que lo deglute, esa estabilidad no va a permanecer, va a separarse, una separación de fases. Es como un helado, cuando nos tomamos un helado que es sólido y lo introducimos en la boca, solo por la aplicación de calor se deshace. Pues esto ocurriría lo mismo con todos estos alimentos. ¿Qué es lo que podemos utilizar para conseguir estabilidad? Los espesantes. Los espesantes comerciales están hechos a base de gomas y de almidones hidrolizados que lo que hacen es dar esa estabilidad. Son como estructuras que absorben el líquido, el agua, y mantienen homogénea la preparación a lo largo de toda la ingesta, desde que nos lo metemos en la boca hasta que hacemos la deglución. Pensar que muchos niños mantienen el alimento un ratito en la boca, con lo cual, aparte de aplicar calor, aparecen enzimas que van ya degradando por ejemplo, los hidratos de carbono, van troceándolos ya a nivel de la boca, a nivel oral, y aparece ya como si dijéramos una predigestión. El espesante lo que hace es evitar que haya separación, que haya esa digestión que aparece ya en la boca, con lo cual vamos a conseguir una seguridad a lo largo de toda la ingesta. Fijaros, aquí os presento dos alimentos, tanto el puré de patata como, por ejemplo, un puré de zanahoria. Como veis, el que está separado ya las dos fases, ¿no? El agua de la zanahoria se ha separado porque ya lleva un ratito ahí preparado, y el otro, el que está completamente homogéneo, lleva espesante y va a permanecer así a lo largo de unas cuantas horas, con lo cual a lo largo de toda la dilución va a permanecer de la misma forma, homogéneo, que es lo que nos interesa. Esa es la importancia de utilizar los espesantes, que nos van a dar una seguridad. Y pensar que os he dicho que hay que dar seguridad y hay que dar eficacia, pero lo primero de todo que hay que buscar con la ingesta es la seguridad, para evitar lo que os he comentado también antes, evitar que hayan aspiraciones. Hay muchas veces que hay aspiraciones silentes, que el niño no tose para expulsar ese alimento que se ha ido a la vía respiratoria, y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué nos da el espesante? Pues seguridad, que es lo que de verdad que vamos a buscar en un primer término. Cuando hay seguridad ya podemos ir a buscar la eficacia en la alimentación, pero sin seguridad estamos perdidos. Por eso es tan importante utilizar los espesantes.
Fijaros, los espesantes, los que han sacado ahora son los de segunda generación. Como podéis ver, aquí hay dos vasos de agua, uno que es turbio, que son los antiguos espesantes, que aparte estaban hechos solamente a base de almidones y daban un sabor que no era nada agradable. Entonces, aparte de que el agua era más espesa, aparte era turbia y encima tenía sabor, pues era muy, muy fácil que el paciente no tolerara bien hidratarse con esos 6, 4, 8 vasos de agua que hemos comentado antes que necesitan. Los nuevos espesantes están hechos a base de unas sustancias pues que, como podéis ver, no tienen nada de sabor, son totalmente insípidos y aparte parece que sea un agua como carbonatada, como si fuera un agua de Vichy o un agua con gas. La aceptación es mucho mejor. Aún así, es bien cierto que para conseguir esos vasos de agua que os he comentado, pues hay que darle algo de vidilla, ¿no? Para que acepten mejor, pues saborizar el agua o bien con alguna hierba aromática o con fruta para dar un sabor diferente a esa consistencia que es diferente del agua. Cualquier alimento que echéis, cualquier piel de fruta puede dar un sabor diferente con los aromas esenciales de la misma piel, cualquier hierba, bueno, canela, hierbabuena, menta, tomillo, romero, cambia totalmente el agua. Ya no es agua, es un agua con sabor y entonces se acepta muchísimo mejor. También os quiero advertir que muchas veces se utilizan gelatinas, en muchos sitios pues, es la primera opción que utilizan, pero no es lo mismo la gelatina que un agua gelificada. Entonces, yo os recomiendo que si utilizáis la gelatina, que la hagáis de forma manual en casa y que añadáis los espesantes. Los espesantes lo que vais a conseguir es que esa gelatina continúe con la misma consistencia homogénea a lo largo de toda, desde que se lo meten en la boca hasta que realizan la deglución. Eh, es muy sencillo de hacer, con cualquier gelatina que probéis vais a poder realizarla de forma habitual y lo único que hay que hacer es añadir espesante una vez se haya disuelto bien el sobre con el agua. Se añade espesante, se prepara en varios vasitos y esa gelatina que hemos preparado en casa ya tiene esa estabilidad a lo largo de toda la ingesta, con lo cual ya vamos a conseguir una seguridad, que es lo que siempre vamos buscando. También es cierto que se utilizan muchas veces bebidas, aunque sean pesadas, para hidratar. Hay que tener en cuenta la cantidad de azúcar que podéis ver en estas fotografías. Os invito también a que introduzcáis en la página web de sinazúcar.org porque hay muchísimos alimentos donde se explica bien la cantidad de azúcar que lleva todos estos, bien bebidas o incluso alimentos. Y como podéis ver, pues fijaros, desde el primero 34 gramos por lata, el segundo pues me parece que tiene aquí 79, es una barbaridad. Cuando ya sabréis que la OMS recomienda una cantidad máxima de azúcar por día, pues en niños de 12 a 15 gramos. No es que la tripliquemos, es que hay veces que cuatriplicamos incluso, o sea que se pueden utilizar de forma comedida y de forma esporádica para alguna celebración, pero no como fuente de hidratación para los niños, ni para los niños ni para los adultos. Los sólidos, ¿qué hacemos con los sólidos? Pues los sólidos vamos a tener que transformarlos en dietas de fácil masticación, bien en dietas de blandas mecánicas o en dietas ya trituradas, en función de la seguridad que tenga el niño a la hora de hacer la deglución. ¿Qué diferencia hay entre unos y otras? Pues fijaros, la dieta de fácil masticación es una alimentación que va a estar basada en aquellos alimentos que son muy blanditos, jugosos, húmedos, siempre tienen que ser húmedos para poder formar bien el bolo. Por eso hay que utilizar siempre salsas con alimentos que sean un poquitín más secos para dar esa jugosidad. Son alimentos que van a poderse partir con el tenedor, no necesitamos cuchillos, o sea que son muy blanditos. Por ejemplo, serían una verdura con patata o unas hamburguesas de ternera con salsa de tomate, o miga de pan incluso con mantequilla y mermelada, ¿no? Y fruta madura. Son alimentos que están en cualquier dieta, de cualquier domicilio. O las blandas mecánicas son alimentos que son un poquito más húmedos ya, pueden romperse en trozos pequeños solamente con la presión de la lengua, pueden chafarse con el tenedor fácilmente también. Es importante que no lleven ni grumos ni filamentos, que se utilicen alimentos adecuadamente y son alimentos que en general van a formar el bolo con mucha facilidad. No se tienen que masticar, simplemente meter en la boca, chafar un poquito con la lengua y el paladar y hacer la deglución, tragarlos. Un ejemplo de ello sería el queso fresco, pescado sin espinas con cualquier salsa, por ejemplo una bechamel, ¿no? Como veis aquí es un pudín de pescado.
Y ya pasaríamos a los triturados, que son generalmente, y muy importante, tienen que ser puros homogéneos, homogéneos que no tengan ni grumitos ni filamentos, que sean muy suaves, con más o menos consistencia, manteniendo siempre la forma de la cuchara, no precisan masticación, simplemente metiéndonos en la boca y haciendo la elución ya todo para adentro, y que bueno, tendrán distintas viscosidades en función del tipo de disfagia que tengan y de la seguridad que encontremos. Aquí os ejemplo, os doy varios ejemplos de alimentos que pueden ir pasando por las diferentes fases. Por ejemplo, unos callos con garbanzos, que pueden gustar más o menos, pero bueno, son las fotos. O, por ejemplo, un salmón con escabeche, para introducir pescado dentro de la alimentación, que es muy importante. Por ejemplo, el pescado azul. Más adelante os enseño una guía donde están todas estas fotos, dan recetas, cómo hacerlos, cómo hacer las preparaciones con las diferentes consistencias, y creo que es muy interesante que os baséis en ella. Está en internet y os puede dar muchísimas ideas a la hora de hacer las diferentes preparaciones, de verdad, tanto para comer en casa, la persona que no tenga disfagia, como el nene que tenga disfagia. Hemos modificado ya la consistencia para que sea una alimentación segura. Ahora tenemos que dar un paso más y buscar la eficacia con un volumen y con un equilibrio nutricional para cubrir los requerimientos del niño en todas las etapas de crecimiento. Vamos a buscar diferentes volúmenes, diferentes equilibrios para cumplir con todos los requerimientos. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero ajustar el volumen a la capacidad glutoria y a la capacidad de comer de cada niño. Podemos utilizar un triturado único, si es lo único que puede tomar, o un triturado doble, en el cual vamos a incluir, como si dijéramos, un primer plato, donde va a ir pues, la verdura, el hidrato de carbono que consideremos necesario en ese determinado momento, y un segundo plato que sería el triturado donde va la proteína añadida. Puede ser la carne, el pescado, el huevo, ternera, bueno, lo que queramos, ¿no? Pero serían, como si dijéramos, un primer plato y un segundo plato, en función, ya os digo, de la capacidad de glutoria que tenga. Y un equilibrio nutricional. ¿Cómo conseguimos este equilibrio nutricional? Que creo que es de las cosas que también inquieta más a los papás. Yo creo que lo más sencillo de todo es hablar del plato de Harvard. El plato de Harvard nos indica un equilibrio nutricional conseguido mediante una mitad del plato que va a ser a base de vegetales, verduras, las que queramos, lo más variada posible. Aquí os he puesto una ensalada que también puede estar dentro de esta dieta. Un cuarto de proteína para alcanzarla, ¿no? Con un cuarto tenemos bastante, carne, pescado, huevo, lo que queramos. Y una parte de granos, es decir, estos granos que serían, pues serían los hidratos de carbono, la patata, la legumbre, la pasta, el arroz, el pan. Os voy a enseñar varios ejemplos. Un plato muy típico, una verdura, verdes, de tirabeques, brócoli, zanahoria, que cumpliría la parte de verdura o ensalada. Otra de hidratos que sería, por ejemplo, la patata, y una proteína que sería el salmón. O, por ejemplo, unas judías verdes con patata al hidrato otra vez, con algo de tomate también, que sería una verdura pues, cruda, que también va bien que introduzcamos estos alimentos para que tenga más aporte de vitaminas, y la pechuga, una pechuga con un poquito de salsa. Si os metéis también en el plato de Harvard en la web, también podéis ver muchísimas opciones para dar variedad a los platos y a las preparaciones que queráis hacer en casa. Pero bueno, lo que tenemos que evitar siempre es esto. ¿Qué pasa? Cuando mi hijo tiene disfagia, ¿le damos una dieta totalmente triturada? Pues no tiene por qué ser. En muchas ocasiones se da, fijaros, una sopa, que puede ser más o menos espesa, por ejemplo, una sopa de sémola, que es donde está la cuchara, otro bol donde está el aporte de proteínas, un bol más pequeñito donde hay un bol multifrutas, ¿no? No hay que utilizar multifrutas porque lo que queremos es que con la alimentación degusten cada uno de los alimentos, es decir, degusten, si vamos a hacer un trito de fruta, que sea pues, de la fruta que vamos a comer hoy. A la hora de comer, que comemos una naranja, pues el turno es de una naranja, de una. No nos acostumbremos a hacer triturados de 3 frutas o 4. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco nos tomamos 3 frutas a la hora de comer. Pues nuestro hijo tampoco. Va a tomar una, ser conscientes de que cuando nosotros pelamos una naranja, la trituramos, el volumen que queda es muy pequeño, pero es una pieza de fruta. Igual ocurre con cualquier otra, un trozo de melón, un trozo de sandía, que venimos ahora de cara al verano y ya aparecen este tipo de fruta, una nectarina, cualquier fruta podemos triturarla, pero que sea una pieza.
que sea ese sabor el que va a detectar, va a degustar una naranja, una sandía, un melón, la fruta que sea, ¿no? Y luego, pues también tenemos que darle algo de agua, ¿no? Pues fijaros que el volumen total va a ser muy elevado, de ser casi 1 litro. Y hay veces que 1 litro no son capaces de tomar. Vamos a cambiar un poco el chip y vamos a darle un vuelco. ¿Cómo? Pues cambiando totalmente, porque la aceptación, pensar que van a ser colores monótonos y apagados, mucha cantidad, gustos que muchas veces no reconocen, porque ya os digo que la fruta, si juntamos 3 piezas de fruta, al final siempre sabe igual el triturado de fruta. Si el triturado de proteína, muchas veces solemos utilizar al final las mismas verduras y siempre es el mismo. Muchas veces a lo mejor utilizamos piezas de carne o de pescado que a lo mejor no quedan texturas demasiado homogéneas, como os comentaba antes, y no son agradables, con lo cual la aceptación, más mayores o más pequeños, pues disminuye bastante. Vamos a darle una vuelta a todo esto, vamos a ver que sea eficaz, pero de verdad. Vamos a tener que tener en cuenta siempre qué volumen es capaz de tomar, qué viscosidad y textura es segura para el niño y qué composición nutricional es la más adecuada. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues la eficacia la vamos a conseguir a base de hacer una modificación de textura, pero con unas bases en las que vamos a hablar de características de los alimentos, de qué alimentos de riesgo son, qué técnicas de cocción, qué maquinaria utilizamos, estructura y cantidad del menú y elaboraciones reconocibles, con mucha imagen para que os hagáis un poquito de idea de cómo hay que ir haciendo. Teniendo en cuenta siempre que el niño puede tener más preferencia o menos por diferentes gustos, bien amargo, ácido, dulce, salado, le puede gustar más el ácido o a lo mejor en una etapa del crecimiento le puede ser más desagradable el ácido y un poquitín más adelante gustarle, hay que volver a probar. La temperatura, pues a lo mejor está demasiado caliente y no lo acepta tan bien, o a lo mejor le apetece un poquito más cosas frías o no, hay que tenerlo en cuenta. A la hora de elegir alimentos, la consistencia es muy importante. Hay alimentos que dan más consistencia líquida a las preparaciones, hay otros que son más cremosos o más espesos. Y la textura, más fibrosos, homogéneos o fraccionables. Ya lo veréis un poquito más adelante. Fijaros, alimentos con doble textura, hay que tener mucho cuidado con ellos. Por ejemplo, una sopa de fideos, una leche con cereales, que se suele utilizar bastante, o los helados, os comentaba antes. Los helados, cuando nos lo metemos en la boca, son de una consistencia y en un plis-plas cambian totalmente. Pues hay que tener cuidado. Alimentos fibrosos, como por ejemplo la alcachofa, el apio, la piña, son alimentos que tienen mucha fibra y podemos necesitarlos en algún momento que a lo mejor aparezca algo de estreñimiento, pero hay que tener cuidado. Yo no digo que se tengan que utilizar, son alimentos de riesgo, pero bien utilizados, pero que los debemos introducir en la dieta. Alimentos pegajosos. Estos son un poquito más problemáticos. Las croquetas, el queso, las gominolas, son alimentos que son blanditos, parece que sean fáciles de manejar, pero se adhieren mucho a la boca, se pegan mucho, entonces hay que tener un poquito de cuidado. O alimentos con espinas y tendones, como algunas partes del pescado. Algunos pescados son más complicados de utilizar porque nos pueden colar alguna espina, o algunas piezas de carne que son más fibrosas y son más difíciles a la hora de prepararlos, de conseguir esas consistencias que hemos hablado más homogéneas. O alimentos resbaladizos, como por ejemplo el arroz, los guisantes, las lentejas. Son alimentos que son fáciles de masticar, son blanditos, pero se pueden escapar por la boca y son de difícil manejo a nivel oral. Y todos alimentos que tengan semillas y piel, que podemos pensar que son blandos, pero pensar que todos estos alimentos, todos los que os he soldado, los que os enseño aquí, al masticarlos, al morderlos, desprenden líquido, con lo cual ya vamos a ir, tenemos que ir manejando ya varias texturas que a lo mejor no son seguras. Con lo cual hay que tener un poquito de cuidado. O alimentos secos y crujientes, que en muchas ocasiones, los frutos secos no, pero por ejemplo las galletas y las papas muchas veces se meten en la boca y con la saliva se deshacen, pero también pueden ser peligrosos, con lo cual hay que tener un poco de cuidado a la hora de utilizarlos. Técnicas de cocción. Estamos acostumbrados a hervir toda la verdura, la carne, incluso el pescado, y luego triturarlo. Pero más allá del hervido hay otras técnicas de cocción, como por ejemplo puede ser un rehogado, técnicas de cocción diferentes como puede ser una olla a presión, el papillote, el horno. Todas estas técnicas de cocción que os comento, además de la cocción típica, van a sacar aromas y sabores totalmente diferentes que puede hacer que la preparación no tenga nada que ver con un hervido. Imaginaros que cogemos los alimentos que veis
en la olla que se está hirviendo y en vez de hervirlos, los troceamos y los rehogamos en una sartén o en una olla y luego los trituramos. El sabor va a cambiar totalmente, aparecen, es como cuando tostáis el pan natural y un pan tostado, ¿verdad que no sabe igual? La cebolla, cuando la sofreímos, saca unos aromas totalmente diferentes. Pues esto es lo mismo, y pensar que vamos a mantener mucho valor nutricional de todos estos alimentos, porque al no hervirse, no aplicarse calor, vamos a mantener muchas vitaminas todavía presentes en la técnica esta nueva que utilizamos. La maquinaria, pues evidentemente cuanto más potencia tenga la maquinaria, más rápidamente vamos a conseguir esta consistencia homogénea de la que estamos hablando todo el rato. Pero también es cierto que Ana y yo cuando vamos por ahí haciendo los talleres de textura, utilizamos la mini primer de casa y sale muy bien. Eso sí, hay que conseguir esa consistencia triturando un ratito más. Pero si tenéis la Thermomix, fenomenal, ya sabéis la consistencia y las texturas que se consiguen con tanta potencia, pero la otra también la podemos utilizar sin ningún problema. Todo se puede triturar, todo es absolutamente todo. Os tenéis que animar y os animo de verdad que lo trituréis todo. Nosotros este taller lo hemos sacado adelante triturando muchas cosas en casa, viendo cosas que salían bien, cosas que no salían tan bien, o que las podíamos arreglar mezclándolo con otros alimentos, pero todo se puede triturar. Más adelante os enseñaré foto y lo veréis. La estructura de la cantidad del menú ya os lo he comentado con el plato de Harvard y ver si... Uy, esto se ha quedado girado. Ver si es un triturado único o un triturado doble, pues podemos utilizar una cantidad u otra, pero siendo siempre, intentando siempre cubrir estos requerimientos en las diferentes etapas. Y tener en cuenta siempre que hay que intentar unificar las preparaciones. En casa vamos a utilizar una guarnición de zanahoria para todos, pues si hay disfagia, se cambia la consistencia. Aquí veis diferentes consistencias de fácil masticación, blanda mecánica y triturada, con lo cual todos comemos exactamente lo mismo. No hay que hacer ninguna preparación para nadie. Va a crear mucha comodidad. Elaboraciones reconocibles. Esto es el kit de la cuestión de todo. Se puede triturar todo, pero hay que separarlo. Hay que separarlo para que podamos degustarlo. Aquí tenéis una ensalada. Una ensalada para un paciente con disfagia, para vuestro hijo, que pruebe la ensalada. A nosotros nos costó un poquito conseguirla. ¿Por qué? Porque no todas las lechugas trituran igual de bien. Hay que buscar una. Nosotros al final la conseguimos con la Trocadero porque tiene más agua, pero yo supongo que si preparáramos con otras diferentes, fuéramos probando con más, algo sacaríamos, pero es un poquito más complicado. Arriba pusimos un poquito de tomate triturado y siempre con espesante, ¿eh? No lleva aguas. Mucha gente me lo pregunta, pero ¿habéis añadido? No, hay alimentos que tienen suficiente agua en su composición y no es necesario añadir nada. Simplemente triturando, añadiendo un poquito de espesante, una vez hayamos triturado bien, se consigue como si fuera una consistencia que es un mousse, es una pasada. Y además el olor, pensar que todos los alimentos que vamos a triturar, vamos a romper todas las estructuras celulares, todos los aromas salen, se desprenden y es una pasada lo bien que huele. Esto cuando lo preparamos desprendía un sabor a tomate, luego echamos un poquito de aceite y sal por encima y estaba espectacular. Aparte de esta preparación, también hicimos, por ejemplo, una lasaña con macarrones. Macarrones los podéis servir con el mismo agua de cocción, que coge mucho sabor de la pasta, luego se tritura. Y diréis, bueno, triturado con el agua ya queda una consistencia suficientemente segura. Sí, pero ¿sabéis qué pasa? Que tanto la pasta como el arroz, como la patata, como el pan, aunque se triture y consigáis una consistencia que es segura para vuestro hijo, el único problema que aparece, y es importante, es que se pega en la boca. Vosotros, por ejemplo, cuando os tomáis un poquito de pasta, o cuando os tomáis a lo mejor un ejemplo, el pan, por ejemplo, cuando lo masticáis se adhiere mucho en la boca. Y esto ocurre lo mismo aunque lo hayáis triturado. ¿Qué conseguimos con el espesante? Que esa consistencia se quede homogénea. Con la fruta y con la verdura queda como una mousse, pero con ese tipo de alimentos queda como mucho más homogénea y queda totalmente, o sea, se mantiene el bolo a lo largo de toda, desde que nos lo metemos en la boca hasta que se hacemos la devolución. Es una pasada, queda muy bien. Esto lo hicimos con unos moldes cuadrados, y trituramos los macarrones con un poquito de agua y sal, añadimos también el espesante, pusimos una capa de esta pasta que se quedó, encima pusimos un poquito, hacíamos varios, o con paté de salmón o con paté de la normal,
o poníamos un poquito de salsa de tomate mezclado con queso, íbamos haciendo capas y la verdad es que estaba espectacular, buenísimo, porque vas degustando un poco todo, notas el sabor del tomate, notas el sabor de la pasta, que es lo que nos interesa, no que haya una mezcla de sabores que al final son pues, siempre los mismos sabores. La tortilla de patata. Tortilla de patata yo creo que se prepara en todas las casas, todas las semanas. Hay un día a la semana que es dedicado a la tortilla de patata. Nosotros hacemos tortilla de patata con cebolla y de verdad que sale espectacular, queda cremosa, no se adhiere nada por la patata que os comentaba antes. Y bueno, aquí lo hicimos con un molde cuadrado, lo hemos hecho también con redondos y queda espectacular. De hecho, la gente siempre nos dice, uy, esto es tortilla de patata con cebolla. Utilizamos solamente, ya os digo, el agua para triturar el cuarto de tortilla de patata que le tenéis que dar a vuestro hijo. Sabéis la ración que toca. Se tritura bien y cuando se ha conseguido una consistencia suficientemente homogénea se añade el espesante. Hay que tener en cuenta que siempre espesa un poquito, pero hay que añadir lo suficiente como para que no se pegue ya en la boca. Es muy sencillo hacer. Los garbanzos con espinacas, que también es un plato que durante el invierno se suele utilizar en los domicilios, en casa. Si se tritura todo junto, los garbanzos con espinacas queda, como podéis ver, un puré verde que no es nada apetecible ni visualmente ni de sabor. Nosotros lo que hicimos fue hacer el puré de garbanzos por un lado y por otro rehogamos las espinacas y les añadimos un poquito de espesante con algo de agua para poderlas triturar bien. Y como veis, se puede preparar bien en un bol, si es una consistencia o si es un poquito más densa, con unos moldes, separándolos y bueno, realmente cuando lo vas probando vas detectando perfectamente el sabor del garbanzo, el sabor de las espinacas rehogadas con un poquito de aje, cambia totalmente, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y esto es una bandejita de esas que venden de bacalao con salsa de piquillos en los supermercados, pues bueno, preparamos la bandejita en el microondas, cogimos la parte de bacalao, la mezclamos con un poquito de patata para que no fuera tan potente el sabor del bacalao, añadimos el caldo de la bandejita, sino un poquito más de agua, añadimos el espesante, lo pusimos en los moldes redondos y encima pusimos la salsa de piquillos, triturada también con un poquito de espesante. Y es una ración, o sea que fijaros cómo se queda una ración también buscamos el equilibrio, ¿no? Con estas cantidades y ver que a la hora de triturarlo pues no hay que dar esos boles tan grandes que os he enseñado antes. Hay veces que si las consistencias son más densas, pues con una ración pequeña ya tiene suficiente. Y con moldes la verdad es que se pueden hacer auténticas maravillas. Os voy a enseñar muchas fotos para que podáis ver desde que se puede preparar un desayuno, un poquito de chocolate con leche, con un poquito de canela o un queso fresco con una fruta y una tostada. Todo esto ha sido como una deconstrucción, ¿no? Y un zumo de frutas. Por ejemplo, podéis ver aquí diferentes preparaciones también con fruta, un poquito de bollería también, con curasán. Y con alimentos o preparaciones saladas, desde una tortilla con un poquito de salsa de tomate, un pudín de carne o redondo de ternera deconstruido con un poquito de salsa de espárragos, también con moldes y con un poquito de puré de patata. Pensar que ahí cumpliríamos con el plato de Harvard que os he comentado antes, incluiríamos una parte de proteínas, una parte de verdura y una parte de hidrato de carbono. Y fijaros la cantidad de cosas que se pueden hacer con pescado, con guisantes, con pimientos, con zanahorias, con puré de patata que os comentaba antes, con pollo, con salmón, con cucharas de estas para servir los helados, con mangas pasteleras se pueden hacer diferentes preparaciones. La ensalada también que os comentaba, una ensalada completa. Fijaros el tamaño del plato con la ensalada entera y el tamaño del plato con la ensalada ya triturada. Queda casi la mitad, pero es la misma cantidad. O sea que no os asustéis a la hora de dar menos cantidad porque es la que les corresponde. Y aquí a otra parte os enseño, por ejemplo, desde cualquier tipo de verdura, la ración que corresponde, cómo se ha quedado, ¿no? O, por ejemplo, sándwiches. Sándwiches también se pueden utilizar y hacer y preparar con los moldes que os he comentado antes también. Cualquier sándwich de cualquier sabor. Nosotros solemos hacer el sándwich de jamón york con queso de untar y pan de molde. Y aparte también hacemos el bocadillo de jamón serrano con tomate y un poquito de aceite. Y esos salen los dos espectaculares, de verdad. Atreveros a triturarlo con un poquito de agua para que no cambie el sabor y un poco de espesante. Aquí al lado también tenéis unas brochetas de pollo con salsa teriyaki, un poquito de arroz y frutas, lo que os comentaba también antes,
un trozo de fruta se queda en nada, una vez triturado, pero es la ración que corresponde. Es una pieza de fruta por ingesta, o sea, a la hora de comer es una pieza de fruta, a la hora de cenar es otra, y aunque sea menos cantidad no os preocupéis, es la ración que le corresponde. De esta forma lo que vais a conseguir también es que no se llenen, no tengan tanto volumen en el estómago, porque si son 3 piezas de fruta es un volumen tremendo y lo que vais a conseguir es que a la comida siguiente no tengan hambre porque se han llenado demasiado. Es una pieza de fruta, el volumen que sea, no tengáis miedo. Aquí os enseño lo de la Fundación Luzón que sacaban los platos de antes. Hay muchísimos platos, os pueden dar muchas ideas para poder hacer preparaciones diferentes en casa para toda la familia, que todos comáis lo mismo. Las mismas preparaciones y os dé también a vosotros seguridad a la hora de cubrir con estos requerimientos de vuestro hijo. Y con imaginación y los moldes ya veis que se pueden hacer auténticas maravillas. Yo sé que muchas veces no se dispone de tiempo, pero bueno, son ideas. Pero en muchas ocasiones, pues a pesar de tanta imaginación y tanta devoción a la hora de preparar, puede ocurrir que no funcione, que veis que a lo mejor sigue perdiendo peso y os preocupa. Pues evidentemente, a medida que vayamos subiendo en los escalones que veis aquí, pues vamos a ir perdiendo una satisfacción social y organoléptica porque evidentemente cuanto menos alimento coma, pues menos va a degustar y a nivel social pues va a ser puede ser un problema, podría ser un problema y el coste evidentemente va a ir aumentando a medida que vayamos subiendo los escalones. La nutrición enteral y la nutrición parenteral es lo último que eh, hay que alcanzar porque tenemos otras metas. Primero hay que optimizar la dieta y luego suplementar si es necesario con algún suplemento. Pero los últimos 2 escalones, si no los pisamos, mucho mejor. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues vamos a intentar optimizar la dieta con los recursos alimentarios que tenemos en casa de forma muy sencilla. Fijaros, podemos utilizar mantequilla, aceite, la miel, azúcar, mermelada, frutos secos triturados, modificando la textura. Pensar que cualquier cucharada de estos alimentos tiene muchísimas calorías, pueden ser azúcares, pueden ser grasas, pueden ser más o menos saludables. Yo os recomiendo siempre pues, utilizar, por ejemplo, antes que la mantequilla, aceite de oliva. Pensar que en una cucharada de aceite de oliva se puede incluir en cualquier preparación salada y son 100 calorías que vamos a añadir y son aceites saludables, o sea que no tengáis miedo. O bien podéis utilizar atún, la clara de huevo. La clara de huevo, pensad que es un alimento muy saludable. La clara es el patrón oro de la proteína porque contiene todos los aminoácidos esenciales, muy completo, se digiere muy bien, es muy barata, no sabe a nada, no huele a nada, lo podéis mezclar con lo que queráis. Y yo, vamos, a mis pacientes siempre les recomiendo que lo utilicen como primera instancia para aumentar el aporte de proteínas de la dieta. Se puede utilizar también la leche en polvo, el jamón york, frutos secos molidos o el quesito, el típico quesito del caserío. Fijaros que aquí tenéis muchísimos recursos para poder aumentar el aporte tanto de grasas como de azúcares, como de hidratos de carbono, como de proteínas de la dieta de vuestro niño. O sea que, y son muy sencillitas. De lo que se trata es de utilizarlos en todas las ingestas en pequeñas cantidades para que a lo largo del día tengamos un aporte extra. Pero ¿qué ocurre si no podemos, si a través de estos recursos no conseguimos este equilibrio nutricional? Pues suplementar con suplementos, con lo que se llama los batidos. Son suplementos nutricionales que tienen una cantidad energética y de proteínas y en muchas ocasiones fibra que va a cumplir estas necesidades extra que no estamos cubriendo con la alimentación. Hay que pensar que tienen muchos sabores diferentes, muchos aromas, hay que dedicarnos un poquito de tiempo a saber cuál es el que nuestro hijo tolera mejor, porque la verdad es que la gama de sabores se ha ampliado muchísimo. Es cierto también que la consistencia también ha ido variando, pero bueno, con los espesantes podemos conseguir también modificar la consistencia si es demasiado líquida. Y pensar que vamos a hablar de suplementos que son hipercalóricos, hiperproteicos o normocalóricos, hiperproteicos o incluso podemos utilizar los módulos de proteínas, que son alimentos bien en polvo o en líquidos que vamos a añadir a la alimentación y va a ser más calórica, más proteica y vamos a conseguir este equilibrio nutricional que estamos buscando siempre. Estos suplementos también pueden ir incluidos dentro de la alimentación de nuestro hijo. De cualquier crema, por ejemplo, esta crema de calabaza con curry, podemos añadirle un poquito de suplemento. Ahora al sacar los neutros, que nos tienen sabores como si fueran muy parecidos, a mí me recuerda muchísimo la leche ideal y podemos incluirlo de tal forma que un plato de una crema de calabaza pase de tener 100 poquito calorías a tener casi 300 y de tener muy pocas proteínas a tener pues, a lo mejor el doble.
Como veis, vamos a hacer una triple adaptación con textura y viscosidad adecuada, con los nutrientes adecuados para cubrir estos requerimientos y, al fin y al cabo, que sean agradables a la vista, al gusto y al olfato, para que sea una alimentación que sea mucho más apetecible.